fórmula perfecta en esta visión de ir, como siempre, en estas conversaciones, construyendo una comunicación alternativa, una comunicación que tú eres parte de todo esto que aquí estudiamos desde Referente Informativo. Es la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es hoy llevar comunicación ante una guerra no convencional, ante unas medidas coercitivas que desde el año 2015 empezó a operar y aún continúan. Por eso es que lo importante hoy de ver cómo se construye en esta globalidad una visión que entendamos que hay un gobierno social que está aquí plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahorita cuando estamos empezando estaba leyendo lo que es un Estado social de derechos, democrático y de justicia. ¿Derechos por qué? Porque es una visión que dentro de esta globalidad son pocas las constituciones, yo me atrevería única en que tengamos una visión de corresponsabilidad. Y está nuestro pueblo hoy, está igualmente todos nuestros subsectores de la vida nacional, privados, públicos, nuestro pueblo, el poder comunal, hoy emancipado con la participación y el protagonismo. Y dentro de todos estos sectores que están en el territorio, no podemos dejar en un lado a nuestras y nuestros abuelos. Yo quiero presentar hoy a un hermano, un camarada. Él siempre viene para acá. Es parte de lo que es hoy una operacionalización de neutralización de una guerra no convencional que hace directamente nuestro presidente y candidato Nicolás Maduro Moro. Operacionaliza estrategias, porque son 932 medidas coercitivas, 7 órdenes ejecutivas. Ahí están. El tiempo nos ha dado la razón. En horas y en este tiempo ya Biden deja su aspiración de candidatura y se propone otra, pero es el mismo estado profundo. Trump y el que venga ahí como candidato y los que ellos elijan, es el mismo estado profundo que lo manejan las grandes corporaciones. Es la Exxon que está ahí y otras más grandes corporaciones que quieren y manejan el mundo. Por eso es que la Venezuela de hoy se resiste rebeldemente, porque tenemos una constitución de derechos y ellos no quieren esto. Rafael Argote, camarada, fue dirigente estudiantil, como siempre lo digo, Rafael, bienvenido, ¿vale? No es poca cosa la batalla que hoy siempre nos mueve, ¿no? Pero tú, muy especialmente, fuiste presidente del Centro Estudiante de Ingeniería Mecánica. Ingeniería Civil. Ingeniería Civil. Todos estos temas van hoy concatenados con un movimiento 80 que vivió la privatización, vivió lo que era una operacionalización de guerra contra el pueblo, y hoy un gobierno social está operando contra las sanciones y las medidas coercitivas. Bienvenido, ¿vale? Porque por ahí tenemos unas cápsulas, pero primero quería que tú saludaras. No nada más por ser ministro de las abuelas y los abuelos, no es eso. Bueno, sí. Es importante, pero tú estás aquí combatiendo como siempre, ¿vale? Bueno, quería venir al programa, siempre he venido al programa, agradecerte tu amabilidad de las invitaciones, siempre en el acontecer político nacional e internacional. Y ciertamente pues estamos hoy de flamante ministro de un sector sumamente importante para la revolución bolivariana, porque un sector que vivió en carne propia lo que fue los avatares, la violencia y la represión de la Cuarta República, que es el sector de los adultos mayores. Sí conocimos lo que fue la estrategia y lo que fue las gestiones de la Cuarta República, y conocimos la revolución bolivariana, y tenemos elementos de comparativo de lo que es el ejercicio pleno de la democracia bolivariana y lo que es el ejercicio pleno de lo que era la democracia, lo que se llamaba democracia representativa. Y bueno, aquí estamos. Un saludo a todos los abuelos, a todas las abuelas, adultas mayores que están en sintonía de este programa, prestigioso programa de Referente Informativo TV Fan,
Agradezco mucho siempre también a la dirección de TVFAN, porque siempre está pendiente para prestarnos pues la solidaridad y la posibilidad real de presentarnos en este medio. 930 medidas coercitivas unilaterales. Eso sigue operando, eso no ha dejado de operar, eso sigue activado frente al pueblo venezolano. Mucho más en estas circunstancias, en el cual nosotros el próximo 28 de julio, el próximo domingo, vamos a elegir al presidente de la República. Y donde el pueblo venezolano va a un elemento histórico de lo que significa vencer, derrotar, no solamente a los candidatos de la oposición y a la ultraderecha que supuestamente se abroga la posibilidad de tener una victoria, sino de vencer las medidas coercitivas unilaterales a través del voto, donde el pueblo va a ratificar efectivamente al movimiento bolivariano y va a ratificar también al presidente Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es unas elecciones que se hacen en un contexto sumamente complicado para el país, porque el imperio no duerme y no ha dejado de operar en sus medidas y en sus ataques, y ha hecho inversiones importantes en candidaturas de ultraderecha, pensando que puede ocurrir la misma situación que ocurrió en Argentina. Y la Revolución Bolivariana ha apelado simple y llanamente a la conciencia del pueblo venezolano, a la realidad del pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene que saber que la derecha viene a arrasar la Constitución bolivariana, a arrasar nuestros derechos conquistados en revolución, a arrasar con todo lo que sea posible a ser arrasado. Los que viven en urbanismo, por ejemplo, que han sido beneficiados por la Revolución Bolivariana, van a ser atacados y van a ser violentados. Que eso se expresó en la Asamblea del 2015, donde ellos intentaron imponer una ley donde obligaban prácticamente al pago de la vivienda hecha por el Estado Revolucionario Bolivariano de Venezuela. De manera que no crean aquellos que están confundidos que no van a ser tocados. Los sectores populares, las misiones y las grandes misiones van a ser arrasadas prácticamente con el cuento de que lo que no produzca y lo que no genere riqueza no tiene sentido de ser. Los sectores, la educación bolivariana va a ser conculcada y prácticamente los maestros van a ser quitados del medio porque no va a existir la educación pública, porque en el lenguaje y en el objetivo que se plantea esta ultraderecha es privatizar todo lo que pueda privatizar, y la educación es un elemento fundamental dentro del marco de lo que es la visión de la privatización. Igualmente la salud. En la salud los hospitales van a ser arrasados también, violentados, convertidos en centros financieros, por decirlo de alguna manera, donde cada venezolano que tenga un problema de salud va con la incertidumbre que si no tiene el dinero no va a poder verse o no lo va a poder consultar un médico o una médica venezolana. De manera que estamos en presencia de una ultraderecha que ya no esconde su discurso, que lo usó para alcanzar objetivos importantes, como es el caso de Argentina, donde ciertamente con el señor Javier Milei ellos alcanzaron una victoria hablando de una supuesta libertad que hoy se ha convertido en un proceso de esclavitud. Veámonos en el ejemplo de Argentina, veamos en la necesidad que han tenido que tener los trabajadores de todos los sectores, principalmente el sector educación y el sector salud, de la necesidad de salir a la calle, de la posibilidad de quitarle el acceso a la educación, a la salud, el acceso a la medicina, el acceso a la farmacia. Prácticamente eso es lo que está ocurriendo en medicina, es lo que los señores de la ultraderecha en este país están proponiendo en este momento. Además de la violencia que van a generar
atacando, judicializando a los dirigentes del movimiento en general. No solamente a los dirigentes del partido, los dirigentes de los partidos aliados, sino también los dirigentes de los movimientos sociales, los comuneros, las mujeres, los abuelos. Todos esos dirigentes de alguna manera van a ser atacados y van a ser afectados, porque la visión de esa ultraderecha es negociar las riquezas de Venezuela, negociar los entes que de alguna manera sostienen la sociedad venezolana. Hacer una alianza con el imperio norteamericano y entregarle prácticamente el territorio, si es posible, al imperio norteamericano. Y darle el derecho a la explotación de nuestra riqueza, el oro, el petróleo, el litio, el coltan, de manera que ellos van a simple y llanamente hacer negocios para brindarse ellos sin importarles la situación del resto de los venezolanos, de los más de 30 millones de venezolanos que han batallado por tener salud pública, por tener educación pública. De manera que bueno, estamos frente a esta coyuntura histórica en el cual hacemos un llamado al pueblo venezolano. Aprovechamos esta oportunidad que se nos está dando aquí en TVFAN como dirigente bolivariano y hacer un llamado al pueblo venezolano a imponer la conciencia bolivariana y el próximo 28 de julio nosotros obtengamos, como va a ser efectivamente, una extraordinaria victoria venciendo las medidas coercitivas unilaterales y venciendo también el intento de la derecha internacional de apoderarse de nuestros recursos. Fíjate, por ahí tenemos un video que es importante que veamos, ¿no? Hay dos, pero vamos a ver primero, porque estamos trabajando el tema de las medidas coercitivas, pero en el video nos colocan sanciones. Jurídicamente son medidas coercitivas unilaterales que están dentro de lo que es la Organización de Naciones Unidas, imaginémonos pues, ahí en el Consejo de Seguridad. Y esta gente, sin ir para allá y tocar el tema, meten algo que está fuera, fíjate, fuera de todo lo que es el andamiaje jurídico internacional. ¿Quién es? El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, es decir, el gobierno como tal, el que esté ahí. Buscan, si no es por la guerra convencional de las armas, por la guerra no convencional. Vamos a ver ese video, Rafael, para ir construyendo un programa que estemos claros dónde estamos parados y quiénes son los verdaderos culpables hoy. Vamos a ver ese video porque es importante todos esos temas que hoy son característicos de lo que es hoy una guerra no convencional. Fíjate, por eso es que yo quería, dentro de toda esta visión, ir comprendiendo el por qué están estos graves daños contra el pueblo venezolano, Rafael, que no es cosa fácil. Sí, realmente hay que respetar y sacar adelante la valentía del gobierno bolivariano, porque nosotros, el planteamiento fundamental de los bolivarianos es siempre respetar la Constitución. Y en este momento, en esta coyuntura, en el año 2024, toca hacer unas elecciones. Estas elecciones que se van a hacer el 28 de julio fue producto de las conversaciones, pero también porque está dentro del texto constitucional. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Sanciones. Las consecuencias del bloqueo a Venezuela han sido devastadoras. Más allá de señalar que el país se vio privado de la mayoría de sus ingresos, perdió sus activos y entró en default con sus deudas, es importante poner la mirada en el impacto sobre el pueblo venezolano. La reducción y el bloqueo a las importaciones han provocado que los alimentos y las medicinas sean escasos o inaccesibles. Cientos de miles de pacientes crónicos se han quedado sin tratamiento. Algunas enfermedades que ya habían sido controladas o erradicadas resurgieron por ausencia o retrasos en los programas de vacunación. La escasez de combustible ha golpeado el transporte y la generación eléctrica, pero sobre todo la agricultura, afectada por situaciones que van desde tractores paralizados a cosechas que se pierden.
Además, el deterioro de la infraestructura ha causado fallas en la distribución de agua, electricidad y gas doméstico. No hay ningún aspecto de la cotidianidad venezolana que no haya sido perjudicado por las sanciones. Hay demasiadas historias de hospitales sin equipos y gente que muere porque las ambulancias no tienen combustible. Esto sin mencionar la gigantesca... Fíjate, es importante, Rafael, todo esto porque hay una historia de que hoy hay una Venezuela que está remontando toda esta guerra no convencional. Yo me recuerdo porque tú fuiste constituyente y es constituyente porque ese grado no se le quita a un miembro de lo que es la claridad meridiana de cómo un 1 de mayo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, hoy candidato, tuvo que ir al proceso constituyente porque mire el andamiaje de guerra que aún todavía estamos padeciendo. Por eso es que yo hoy celebro a los protagonistas reales, los abuelas, las abuelos, el comunero, el artesano, el emprendedor, el industrial que está ganado, que se dedicó a producir, no a ser político, pero un político malo, como tenemos ahorita ese viejo imperialismo que está representando ahorita la doctrina Monroe con una y uno, que lo que representan es un pasado nefasto, que apoya esas medidas coercitivas unilaterales y que de paso ni participaron en la defensa por lo que es hoy nuestro estado número 24, la Guayana Esequiba. Eso hay que verlo, esos videos y todo ese tipo de imágenes, porque esos son la historia reciente de una guerra no convencional. Tú participaste con nosotros aquí como constituyente, claro. Lo que había en las calles, eso era toda una guerra sin cuartel, pues. Bueno, se impuso en el 2015 las formas de hacer políticas tradicionales del imperio norteamericano. Ellos llevaron adelante un proceso, una estrategia de escasez de los alimentos, y en la medida que ellos fueron haciendo escasear los alimentos, fueron construyendo una narrativa que de alguna manera fue calando en parte de la población venezolana. Hablaron incluso de la última cola. Ellos fueron generando la escasez inducida, sacando los productos de los anaqueles, de los supermercados y de las bodegas, y a su vez fueron acompañando esa actuación que fue muy bien concebida dentro de la estrategia general de las medidas coercitivas, fue construyendo la narrativa de la última cola. Eso caló efectivamente dentro del pueblo venezolano, y la revolución bolivariana sufre una derrota electoral. Creo que es la segunda derrota electoral. La primera fue la de Reforma y la segunda fue el 2015. Y bueno, la población, que debe recordarse ahorita, ¿verdad?, de lo que puede ocurrir, vio como los que llegaron, los señores de la derecha, cuando llegaron ahí, lo primero que hicieron fue irrespetar la Constitución. Plantear de que en 6 meses iban a salir del gobierno de Nicolás Maduro, que eso no estaba en la Constitución. La única manera de que saliera de la presidencia el presidente Nicolás Maduro era a través de las elecciones, bien sean las elecciones que pautan la Constitución bolivariana, o bien sean las elecciones a través de referendos que están muy bien definidos en los artículos de la Constitución. De manera que este lenguaje, esta actitud, esta violencia fue generando un enfrentamiento que culmina con el llamado a las guarimbas, que se intensifica fundamentalmente estimulando una guerra civil, la guerra entre venezolanos, en el año 2017, que obliga al presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo de 2017, a llamar a una constituyente. O sea, a dejar en manos del pueblo, efectivamente, la decisión de cuál es la conducción que se debe dar del Estado venezolano. Todos sabemos que ese evento constituyente trajo consigo la participación de más de 9, 10 millones de venezolanos, que automáticamente paralizaron la violencia y que automáticamente trajo la paz. Y en este marco de derrota que le inflige el pueblo
al imperio norteamericano a través de la constituyente es cuando se redimensionan las medidas coercitivas unilaterales. Todo eso hay que recordarlo, porque el imperio nunca duerme y su afán de querer tumbar al gobierno está intacto. Y entonces se da el proceso que se inicia con el ataque de la economía venezolana. No contento con esto, el imperio norteamericano empieza a atacar el alma, el corazón de la economía venezolana, que es la industria petrolera, con el apoyo y con la solidaridad de algunos sectores de derecha que en su afán de enriquecimiento se prestaron para aliarse con el imperio norteamericano y darle un golpe al corazón de la economía venezolana. Y en ese sentido empiezan, digamos, las sanciones, lo que ellos se llaman medidas coercitivas unilaterales, pero que son sanciones a la industria petrolera en todos los sentidos, y tratando sobre todo de golpear el ingreso de las divisas, porque en esa época, en el 2017, 2018, prácticamente el 96% de la generación de divisas del pueblo venezolano para sostener la economía venezolana era producido por la industria petrolera. De manera que el mantener los salarios de maestros, mantener los salarios de médicos, mantener los salarios del aparataje estatal del Estado venezolano, mantener y estimular el desarrollo económico, estimular el desarrollo de nuevas fuerzas productivas en el país, tenían como elemento fundamental las divisas y eso lo tenía muy claro el imperio norteamericano. Y a raíz de ahí no solamente empezaron a escasear los productos, sino que empezó un proceso prácticamente de generación de hambre, de intento de matar de hambre al pueblo venezolano. Es ahí que hay que hacer un paréntesis en ese momento, porque hay que resaltar que en ese momento, cuando la situación se puso sumamente difícil, salieron a reducir lo que Aquiles Nazoa decía, los poderes creadores del pueblo. Salió a relucir la conciencia indígena del pueblo venezolano. Y empezaron nuestras madres y nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, hoy empezaron a cocinar y a producir alimentos como lo producían los caribes, como lo producían los cariñas, como lo producían los guayú. Y empezamos nosotros a ver, como gente del maíz que somos, ¿verdad? Arepas de plátano, arepas de chayota, arepas de yuca, empezamos a comer casabe, generamos dulces de auyama, empezamos a comer caribe, como comíamos los indígenas, como comían los caracas. Fue la única manera, el elemento de resistencia de mayor énfasis que expresó el pueblo venezolano para poder resistir, valga la redundancia, esa acción de intento serio del imperio norteamericano de matar de hambre al pueblo venezolano. La constituyente lo que hizo fue acompañar ese proceso de paz, impulsando leyes constituyentes que fueran en beneficio, que trataran de darle elementos importantes de acción al gobierno venezolano para poder resistir ante los embates. Porque bueno, se aplicó aquí también lo que se llamó, en el marco de las medidas coercitivas, el ataque a la moneda. Y nosotros sufrimos el ataque a la moneda directamente. Más de 4 conos tuvo que producir el Banco Central de Venezuela para garantizar. La devaluación fue impresionante. Llegó a estar, según los números de las instituciones internacionales, en más de 1.000.000% de la devaluación. Antier yo conversaba con mis nietos y les decía, bueno, una empanada valía en aquel tiempo un bolívar y hoy vale 36.53, que es lo que vale $1. O sea, la empanada se devaluó, el costo de la empanada se devaluó en 36.5. Cada bolívar de eso significaba 100%. Es decir, 35, casi más de 3 millones % se devaluó la empanada. Esa empanada
que nosotros nos estamos comiendo hoy. Ese es producto de esas medidas coercitivas unilaterales que el pueblo de alguna manera no puede olvidar. Fíjate, por ahí tenemos otro video, Rafael, porque es importante todo esto que estamos conversando, porque hay una historia reciente que tú la estás dando, sin contar lo que vivimos a nivel global, que es el COVID-19, que veníamos para acá hasta en mascarilla. Quiero saludar al general de división Suárez Rodríguez, que fue presidente de TVFAN también, ahorita está en las TIC de nuestro ejército bolivariano. Toda una complejidad hoy cuando uno ve todo esto, porque nuestro programa referente informativo en este año está cumpliendo 10 años y hay una historia reciente que nacimos por estas medidas coercitivas unilaterales, por lo que hoy ocurre con toda esta operación de quitarle los derechos al pueblo. Ojo con esto, vamos a ver ese video para seguir comentando todo esto que estamos hablando en este conversatorio importante, que es clarificar el daño de las medidas coercitivas, pero a la vez la operación de neutralización que realiza nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Las sanciones matan no es una exageración. La cobertura mediática. Dada la naturaleza unilateral e ilegal de las sanciones y especialmente sus terribles consecuencias, podría esperarse que fueran condenadas universalmente, ¿no? Bueno, no exactamente. El gobierno venezolano, los movimientos populares, hasta algunos sectores de la oposición que no reciben órdenes de Washington, han condenado vehementemente las sanciones. Organismos y actores internacionales, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta relatores especiales, han detallado el impacto de las medidas y exigido su cese inmediato. Dentro de Estados Unidos, organizaciones de solidaridad y ONGs progresistas han sido incansables en presionar a sus representantes. En consecuencia, actualmente varios congresistas demócratas exigen que la administración Biden cambie las políticas de su antecesor. Incluso la Cámara de Comercio estadounidense está cuestionando las sanciones. Entonces, ¿por qué no hay una condena unánime a estas políticas asesinas? Gracias a los grandes medios. Periodistas obedientes, sin ninguna voluntad de cuestionar a los poderosos, han hecho todo lo posible para apoyar el cambio de régimen en Venezuela. No importa si eso implica mentir sobre las sanciones o minimizar sus implicaciones. Utilizando argumentos desacreditados como un supuesto fraude electoral, los medios occidentales hacen cualquier cosa para justificar las sanciones y afirmar que éstas no tienen nada que ver con la crisis económica en Venezuela. Peor aún, utilizan eufemismos y falacias como las sanciones sirven para dejar a Maduro sin recursos. Y así, una política que ha causado decenas de miles de muertes en Venezuela se presenta como si se tratara de suspender la mesada a un hijo que se ha portado mal. Otro truco común es utilizar el recurso de Maduro dijo esto. Aunque las sanciones han sido condenadas por mucha gente, incluso en Washington, y sus terribles efectos han sido demostrados, los periodistas occidentales suelen escribir: Maduro culpa las sanciones por los problemas económicos, o algo similar, aprovechando así todo el trabajo previo para satanizar al gobierno venezolano. Una operación que la comunicación internacional y algunos palangristas aquí, porque no tienen otro nombre, desde que malnació las medidas coercitivas unilaterales en el 2015, no han bajado su daño contra la conciencia del mundo y de nuestra gente, porque esto es importante, lo que hemos vivido nosotros. Ya hemos sido protagonistas de toda esta guerra, Rafael. Lo vivimos en el 2002, claro, donde prácticamente los medios nacionales e internacionales se unificaron para invisibilizar al pueblo venezolano y a los que defendían al comandante Chávez, que era una gran cantidad de venezolanos que estamos en Miraflores y en el puente Yaguno, y que muchos ofrendaron su vida en esas circunstancias. Pero eso, sanciones, era parte, sigue siendo parte de la estrategia, ahora a través de las redes sociales también, porque bueno, los medios han venido perdiendo fuerza frente a las redes sociales, y es a través de las redes sociales que ellos están tratando de cambiar, de torcer la mentalidad y la fuerza del movimiento bolivariano. Ciertamente ellos atacaron, ellos violentaron, culparon siempre al gobierno de Nicolás Maduro
de la situación que se estaba presentando producto de las medidas coercitivas. Cuando tú atacas la economía, atacas el corazón de la economía venezolana, cuando tú atacas la moneda, cuando tú violentas y prácticamente reduces la posibilidad de tener un salario digno a la población venezolana, tú estás generando no solamente el intento de que haya enfrentamientos y de que el pueblo se levantara contra la revolución bolivariana, sino que también estaba generando de alguna manera una diáspora de venezolanos que tuvieron que trasladarse a otro país, para otro país, porque bueno, supuestamente las condiciones de esas medidas coercitivas prácticamente pusieron a la población venezolana y al pueblo venezolano contra la pared. Pudo más el intento digamos, frente a esos intentos de doblegar al pueblo venezolano, de llevarlo a su máxima expresión de pobreza, de hambre y de miseria, hubo un gobierno firme, hubo un presidente firme frente a las medidas, que fue progresivamente avanzando y con elementos importantes de esas leyes constituyentes fueron dando forma a manera de ir intercambiando recursos. Recuerda que dentro del marco de lo que eran las medidas constituyentes también fueron sancionadas, cualquier empresa de Venezuela en el exterior fueron sancionadas. Recordamos a Citgo y recordamos también a la empresa Monómero, que eran las más famosas. Todas las cuentas en dólares que tenía el Estado venezolano en los diferentes bancos del mundo fueron también sancionadas. Más de 200.000 millones de dólares fueron incautados por el gobierno norteamericano que pertenecen al pueblo venezolano. Los lingotes de oro, los que quedaban, la reserva de oro que quedaba en el Banco de Inglaterra, en Inglaterra también fueron motivos de incautación. Hasta este momento esos lingotes no han sido devueltos por el gobierno venezolano. El desconocimiento que hicieron la Unión Europea y los Estados Unidos del gobierno venezolano y el reconocimiento que hicieron de un gobierno salido de un sombrero, de un mago, ¿verdad? Como es el gobierno de este señor, el gobierno de Narnia, de este señor Juan Guaidó, fue lo que fue generando las condiciones nacionales e internacionales para que estas sanciones repercutieran como misiles, porque a veces no se hace la guerra con cañones, con balas, se hace la guerra con misiles de pensamiento y con misiles económicos. El pueblo venezolano ciertamente ha dado una demostración de fortaleza, de resistencia y de avanzar en conjunto, en comunidad con todos los sectores de la población venezolana. Porque hay que decirlo, aquí se ha planteado una estrategia de unidad con todos los sectores, con todos los sectores nacionalistas, tengan de donde estén, no solamente con las mujeres, con los abuelos, con los estudiantes, con los médicos, sino también con los empresarios, aquellos empresarios nacionalistas que incluso tenían su planta aquí, que incluso fueron afectados en sus cuentas. Efectivamente, de alguna manera, hoy están en unas condiciones de trabajar en conjunto para sacar el país adelante. Más de 12 trimestres creciendo y hoy las perspectivas de crecimiento que tiene el país en materia económica son superiores a todas las perspectivas de crecimiento de los pueblos de América Latina en este instante. De manera que bueno, ahí estamos en la batalla. Sí, fíjate, todo esto es importante porque la gente que nos pueda estar viendo ahorita, fíjate, tú hablaste algo que yo quiero dejar para el próximo segmento, que no habíamos tocado aquí hace días, que es el tema de las leyes constituyentes, que ha sido un andamiaje jurídico que ha servido para lo que es una prosperidad hoy. Tú lo dijiste, esto no es un mago que saca un conejo en un sombrero, no. Esto ha sido toda una política estratégica de Nicolás Maduro Moro. Por eso es que ese llamado de atención hoy a la conciencia es importantísimo, porque el imperio norteamericano, ese Estado profundo, lo que busca es tener sus aliados y también
sus actores que se le quieren meter donde hay energía. Y nuestro país, mira, tú hiciste, inclusive, quiero saludar a Jorge Berroeta ahorita, director de nuestra Biblioteca Nacional, igualmente a otros investigadores, porque aquí hemos trabajado inclusive lo que es el Estado profundo, la doctrina Monroe, un sinfín de estrategias que hoy están impregnadas para acabar los estados-nación y para acabar algo que a ellos les duele mucho, que es la Constitución. Por eso es que todo esto va concatenado. Vamos a dejar para el próximo segmento el tema de las leyes constituyentes. Tú eres constituyente, tú sabes lo que le costó al país como constituyente todo lo que se tuvo que hacer para coadyuvar con el Estado venezolano, porque teníamos una asamblea antes que estaba rebelde a la Constitución y tenemos todos esos daños que aún todavía hoy en el 2024 estamos tratando de reconstruir. Esto no ha sido fácil. Por eso es que vamos a irnos a una pausa con la tranquilidad que nos lleva. Por ahí tenemos de verdad esa visión de entender. Vamos a irnos a una pausa. Y ahí nos vamos con un video que es importante seguir construyendo, y nos vamos con el primer reporte que nos llegó ya, el reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a irnos, estamos con Rafael Argotti, profesor universitario, ministro del Poder Popular para las abuelas y los abuelos, un subsector que también ha sido golpeado, como todos, pero hay una política estratégica, porque yo le voy a hablar claro, para que el presidente saque un ministerio especialmente para esto es porque le interesa al Estado social. Así es. Le interesa claramente. Y tú fuiste constituyente y eres constituyente, eras el constituyente del subsector Abuelas y Abuelos de la Patria. ¿Ah? Sí. Agarra esa concha de ajo por ahí, pues. Bueno, Nicolás, tú eres candidato nuestro. Yo voto por ti, claramente. Estamos identificados con una política social. Vamos a irnos a una pausa. Reina, una mujer de 90 años, recuerda las promesas vacías de la oposición. Dijeron que sería la última cola, pero todo fue peor. La oposición trajo violencia descarnada, quemaron personas vivas, promovieron sanciones para quitarnos nuestras medicinas, bloquearon las vacunas contra el COVID-19. Y ahora, con la cara bien lavada, vienen a pedirnos el voto. ¿Qué se creen ellos? Los venezolanos tenemos memoria. Déjenos en paz. Por amor a Venezuela, para atrás ni para coger impulso. Nosotros vamos para adelante con Maduro. Con Maduro seguimos construyendo el futuro. Juntos somos más fuertes. Vale, volvemos en esta fórmula perfecta. Quiero agradecerle a todos los mensajes que nos están llegando al 0424-205-2704. Es hoy de verdad, Rafael, quedamos en un tema constituyente. Fue uno de los pilares fundamentales y una estrategia perfecta de nuestro gobierno para darle un punto de inflexión a la violencia. Fíjate, la violencia que estaba en la calle, que hoy que tenemos que seguir con Nicolás para garantizar la paz y la prosperidad. No, indudablemente las leyes contribuyeron a crear un andamiaje jurídico para esa coyuntura, para esta coyuntura, efectivamente. Y fueron dándole salida a situaciones en las cuales el Estado venezolano, porque bueno, el bloqueo y era prácticamente una situación de acoso y de cierre de un círculo contra una nación soberana que lo único que exigía era respeto a su independencia y a su soberanía en general. Y las leyes constituyentes permitieron darle mayor movilidad al Estado venezolano, al gobierno, para impulsar estrategias que permitieran. Una de esas leyes que de alguna manera permitió la movilidad del gobierno venezolano en el momento más fuerte de las sanciones y de los ataques digamos, a la moneda, fue la cesta de divisas. Es decir, nosotros sancionamos la ley de la cesta de divisas. Es decir, que pudiera comercializarse en lo interno del país con otras monedas,
porque prácticamente ellos, atacando al cono monetario venezolano, iban reduciendo prácticamente el valor de la moneda venezolana. Y entonces la posibilidad, no solamente atacaron la moneda como tal, sino que empezaron también en el proceso de extraer la moneda. Recordamos la cantidad de personas que fueron capturadas con dinero del cono monetario venezolano. El traslado que se hizo de ese dinero, del cono monetario, a las fronteras, a Cúcuta, para ir extrayendo el dinero y generar una aceptación de incertidumbre dentro del pueblo venezolano, lo que nosotros conocemos como las transacciones del menudeo. Es decir, no hicieran menudeo. Entonces la constituyente en ese momento aprueba la ley de la cesta de divisas y pone en el tapete y en el cono digamos, de circulación otras monedas con las cuales el venezolano podía manejarse y satisfacer sus necesidades inmediatamente, ¿verdad? Se puso no solamente el dólar, se puso el euro, se puso el yuan, se puso el real, es decir, una gran cantidad para que los venezolanos pudieran salir a la calle y pagar a la hora de montarse en un transporte, pagar a la hora de comprar un refresco, pagar a la hora de comprar pan, porque bueno, la extracción del dinero, del cono monetario, no solamente acompañado con el ataque, sino con la extracción, prácticamente puso a la población en una situación importante. Hubo compañeros que no comprendieron en ese momento la estrategia, pero era necesario darle ese elemento fundamental al Estado venezolano para que la población venezolana bajara en sus niveles de angustia, porque bueno, no tenía dinero, no había dinero en efectivo y encima de eso el valor del dinero era prácticamente nada del cono monetario. Fíjate, Rafael, ahí tenemos otras cápsulas, otros videos que van complementando. Quiero saludar a Samuel Moncada, que logró un escaño en mayoría en esa Organización de Naciones Unidas, que prácticamente ahí el imperialismo juega un papel importante, pero le dio una relevancia y él tiene un cargo allá. Pero yo quiero ver ese video porque hay dos. Vamos a ver los dos, podemos poner los dos juntos. Los dos videos los podemos poner juntos. Vamos a ver los dos, vamos a verlos. En los años 90 llega un tipo de bolivarianismo distinto al de los últimos 150 años, que es un bolivarianismo revolucionario. Ya no es el Bolívar conservador, el Bolívar tradicional, con el que vamos a Washington y le damos las gracias a Estados Unidos por habernos ayudado, sino un Bolívar que dice, momento, nosotros queremos las repúblicas independientes, soberanas, con derechos iguales, con una constitución. Es el bolivarianismo revolucionario que llega en los años final del 99, comienzo del siglo XXI, a Venezuela. Esto no es aceptable para el monroísmo. De hecho, convierten a Venezuela en su enemigo y empiezan todos los conflictos que no voy a contar aquí, el golpe de Estado contra el presidente Chávez, todas las agresiones, no lo voy a contar aquí porque no es parte del proceso, pero sí quiero que sepan que ocurrió. Seguimos. ¿Cuándo el enemigo? Seguimos. Aquí está Tillerson, que era presidente de Exxon y luego secretario de Estado, y él dice en su primera entrevista, no, la doctrina Monroe, mira, nos hemos olvidado de la importancia de la doctrina Monroe y lo que significa para este hemisferio, para mantener esos valores compartidos. Así creo que son tan relevantes hoy como el día en que se escribió. ¿Y cuáles son los valores? Según él, los valores son los que mucha gente cree todavía, la libertad, la democracia, la república, eso es lo que creen. Y él dice, la estoy rescatando, seguimos. Entonces, Trump, de ahí 17 en adelante, máxima presión contra Venezuela, intervención militar, intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro, reconocimiento de un gobierno títere que inventaron por 60 países, voy rápido, ¿verdad? Porque eso lo conocemos. Intento de penetración militar desde Colombia, golpe de Estado fallido en abril del 19, la OEA, el secretario general de la OEA, dice que hay que invadir a Venezuela, Almagro lo dijo, el TIAR, que era para defendernos de la Unión Soviética, ahora dicen que es para invadir a Venezuela. Lo usaron con una amenaza de invasión multinacional, bloqueo económico con las medidas coercitivas unilaterales, en medio de la pandemia, nos querían matar por hambre, por enfermedad, no podemos comprar equipos médicos, no podemos comprar vacunas, no podemos comprar alimentos, no podemos comprar nada, nos querían matar de hambre, como Palestina.
bloqueo con la pandemia y la invasión de unos mercenarios de Colombia. Cruel el imperio, cruel. Eso lo hicieron. Aquí está un venezolano, agente local, diciendo el 3 de febrero del 20, aquí en esta reunión lo dice Bolton y Esper en 2 libros norteamericanos, un agente, miembro del Consejo de Seguridad Nacional uno y el otro, consejero de Seguridad Nacional y el otro, ministro de Defensa de Estados Unidos. Dicen, en esa reunión planeamos la invasión de Venezuela. Él lo dice. La invasión que se acuerdan de Roosevelt. Bueno. Fíjate, esto es algo importantísimo, porque hay una historia Claro. que hay que hoy decirlo, pero con contenido. Más allá de todo esto, tú ya estás asumiendo un sector como los demás, Argotti, que está golpeado, ¿no? Y por eso es que es importante hoy lo que está haciendo Nicolás, creando estructuras, pero a la vez operacionalizando con toda esta receta que nos metieron. No es cosa fácil, Rafael. No, es que las medidas coercitivas... Bueno, tú estuviste aquí con nosotros, nadie te va a echar cuento. Claro, ¿Ah? las medidas coercitivas unilaterales han dejado unas heridas impresionantes. Golpearon todo el sistema de bienestar social que había creado la Revolución Bolivariana. Las misiones y las grandes misiones prácticamente fueron golpeadas. La misión Negra Hipólita prácticamente no existe. La situación de deterioro económico que sufrió el pueblo venezolano trajo como consecuencia a los sectores más vulnerables pasaran a un nivel de indigencia parecido a la indigencia que se vivía en la Cuarta República. Es decir, ellos atacaron todo el sistema de la mayor suma de felicidad que se había planteado el comandante Chávez para tratar de violentar y de tomar el poder en nuestro país. Las medidas coercitivas unilaterales trajeron unas heridas tal que hoy está tratando de resarcir la Revolución Bolivariana. Afortunadamente, esa alianza, esa creación de los motores económicos que hizo el presidente, es extenderle la mano a esos sectores nacionalistas productivos que de alguna manera habían enfrentado la Revolución Bolivariana, pero que habían sido afectados también por las medidas coercitivas, porque todas sus cuentas en el interior habían sido prácticamente sancionadas por los bancos de todo tipo. Ellos no podían comprar ningún tipo de materia prima y no podían hacer movilizaciones bancarias porque como eran empresas venezolanas, automáticamente entraban dentro de la estrategia de la OFAN y del Imperio Norteamericano de recibir sanciones. Es decir, la creación de los motores económicos, el intento serio de tener una movilidad que le dio la Asamblea Nacional Constituyente, la ley antibloqueo, que de alguna manera nosotros asumimos el riesgo como constituyente frente a esa circunstancia que le permitía al Estado hacer operaciones prácticamente clandestinas para evitar la sanción y el ataque. Recordemos que aquí el Imperio Norteamericano llegó a atrapar hasta barcos de otras naciones iraníes, barcos rusos que fueron atrapados llenos de gasolina porque venían a traer gasolina a Venezuela. Es decir, las operaciones tenían que hacerse en un marco prácticamente de clandestinidad. Fíjate, Rafael, tú estás hablando de algo que es una historia reciente. Mira, tengo que dejar el teléfono aquí, gracias. Esto está más pila que nombre. Así es que ya estamos aquí en esta cámara, porque aquí no hay libreto, no hay nada. Tuve que dejar el teléfono. Lo fuerte que hemos vivido esto y cómo hay una prensa internacional y mediática y también algunos aquí palangristas, que no quiero decirle, primero por la hora, ¿no? Pero que es lo que no quisiera decirle uno de cómo han ocultado y ahorita hablan así normalmente. Bueno, estamos en una democracia, ¿verdad? Pero es la objetividad, la responsabilidad social que todo profesional tiene que tener ante toda esta guerra que hemos vivido. Imaginémonos la Asamblea Constituyente que logró crear un andamiaje y hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moro está continuando con la Asamblea Nacional de hoy. Quiero saludar a las diputadas y diputados de nuestra Asamblea Nacional de hoy, que hay una conexión constitucional que es lo que es la colaboración entre los poderes. Claro. De hoy seguir construyendo un andamiaje jurídico, porque lo que tenemos aquí por todos lados es un bloqueo.
Las medidas coercitivas quieren es asfixiarnos aún hoy. Por eso es que hoy es importante, Rafael, toda esta clase que tú nos estás dando, como si estuvieras allá en la universidad, Rafael, dándonos una clase estratégica de cómo hoy estamos logrando en este tiempo neutralizar todo esto. Porque lo que querían era que nos matáramos aquí como venezolanas y venezolanos. Bueno, recordemos incluso el tema de la medicina. Prácticamente todas las empresas farmacéuticas que estaban en el país, que tenían su centro de operaciones en Venezuela, se fueron. Se fue la Bayer, se fue Pfizer, se fueron todos. Y prácticamente dejaron en desbandada a la posibilidad, el acceso a medicina, que trajo como consecuencia la repercusión y el reinicio de enfermedades que prácticamente habían sido erradicadas del país. Pues, o sea, todo ese proceso contra una nación de manera violenta, con el apoyo de más de 60 países de la Unión Europea, los Estados Unidos, que bueno, veían a un pueblo que lo iban a llevar a un estadio tal de situación de miseria y de hambre, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de valor para esa población, ¿verdad? Porque bueno, el simple y llano hecho que decidió darse una soberanía, darse una constitución y darse una revolución en función de que lo que había antes era prácticamente violencia contra el pueblo venezolano. Fíjate, vamos a irnos a una pausa, vamos a irnos rapidito, esta vez sí nos vamos rapidito, vamos y volvemos. De verdad que por ahí hay otro video que es importante seguir construyendo quiénes son los enemigos de la patria, el segundo reporte vial, vamos a una pausa y volvemos rapidito. Ahí te mandan saludos al tigre, el tigrito. ¿Ah? No, es que esto es para que vean, estamos aquí en vivo. ¿Sabes lo que me gustó ahorita? El video, Nicolás. Sí. No, es que estamos aquí estudiando y haciendo un conversatorio. Claro. Vamos y venimos rápido y nos fuimos con el video, Nicolás. Eso me parece perfecto, ¿vale? De la operación que estamos haciendo nosotros aquí, de Tefán, por ahí está el coronel Patiño, ¿vale? Nicolás, coronel del ejército Patiño, ¿vale? Activo 24 horas, ¿vale? Con nuestro general de división, Benzi Guerrero. Pero es la cosa importante, fíjate, ahí tenemos otras cápsulas que yo quisiera arrancar. Vamos a ver la primera. ¿La tenemos por ahí o no la tenemos todavía? ¿La lanzamos? Vamos a ver para ir seguir comentando. Gracias. Es uno de los dramas de esa oposición y es uno de los problemas que tiene Venezuela, en verdad. Porque estos son capaces de prestarse para cualquier cosa. No es que son fascistas. Son fascistas. Ellos aplauden cualquier cosa, no importa. Bueno, no han dicho incluso que prefieren una invasión, que a Venezuela hay que aplicarle lo mismo que le hicieron a Libia, por ejemplo. Lo dicen algunos hasta públicamente. Es una locura. Eso no son políticos. La política es otra cosa. El juego político es otra cosa. Yo sigo retando a los candidatos o precandidatos de la oposición que digan, nada más yo les digo, díganlo. Díganlo, que van a reconocer los resultados de las elecciones del 7 de octubre, sean cuales fueran, y que sean anunciados por quien tiene que anunciarlo, el Consejo Nacional Electoral, no el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fíjate, el Consejo Nacional Electoral, porque tenemos ahorita unas elecciones el 28 de julio y por el carril del medio yo estoy con Nicolás Maduro Moro, el presidente que garantiza la paz, que garantiza un estado de soberanía, y seguimos rumbo. Hoy, lo decimos con toda tranquilidad, tenemos 10 años aquí. ¿Quién me puede venir a decirme algo? Cuando vimos estos traidores en la calle, se tuvo que ejercer todo una visión constitucional para crear, y con tu participación, yo me recuerdo en el Poliedro, porque me tocó votar a mí en el Poliedro, cómo estaba eso lleno
llamando, y tú lo sabes muy bien porque tú fuiste constituyente y eres constituyente. Entonces son estas cosas hoy que vemos un Chávez vivo, un Chávez activo. En ese momento ya hablaba del Departamento de Estado que todavía continúa aquí, montando falsos positivos, montan falsos positivos, ya los sistemas de evidencia salieron de cómo se autoarreglan sus cosas ahí, ¿ah? De que se echan a perder sus carros, sus camionetas, ¿ah? Eso es una guerra no convencional, para seguir esa gente que tiene el Departamento de Estado aquí como candidato, poniéndose como unas víctimas, cuando son esos ovejitos, tremendos lobos que tenemos aquí, ¿ah? No, es que aquí hay que tener cuidado. Mira, a ti te dio Dios y nos dio la dicha de estar aquí. Estamos haciendo historia, Rafael, de verdad. Quiero saludar igualmente al de la comuna Maizal, ¿vale? Que por aquí estuvo cuando fue constituyente también. Y ahorita es ministro de comuna también. Sí, Ángel Prado. Ángel Prado, ¿ah? Sí. Al camarada Prado, ¿ah? Porque eso es la realidad. Nicolás ajusta hoy en función de lo que requiere hoy para neutralizar las medidas coercitivas unilaterales. Claro, ahí vamos avanzando en todos estos sectores, muy importantes los nombramientos que ha hecho el presidente en los últimos momentos. Nosotros ahí estamos trabajando seriamente un ministerio prácticamente totalmente nuevo, pero bueno, no quería salirme del tema de las medidas coercitivas porque bueno, finalmente hay que resaltar el esfuerzo que se ha hecho en conjunto del gobierno bolivariano en torno a todas estas situaciones. Nosotros vamos a un proceso electoral ahorita, el 28 de julio, en unas condiciones sumamente adversas para la revolución bolivariana, eso hay que decirlo, las medidas están intactas, no han eliminado absolutamente nada de las medidas coercitivas unilaterales. Y en unas condiciones también de ataque de redes, principalmente ataque a la conciencia y llevando prácticamente el mensaje contrario a la revolución bolivariana desde todos los ángulos del mundo, donde ellos acompañan a la ultraderecha venezolana. Y a pesar de esas circunstancias y en el afán básicamente de mantener el país en paz, el presidente Nicolás Maduro en Barbados firmó unos acuerdos que se están cumpliendo fuertemente. Esta fecha del 28 de julio fue acordada con todos los sectores, no solamente de Barbados, los sectores de la ultraderecha, sino también los sectores de oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional. Y en función de eso se va a cumplir con la Constitución bolivariana de Venezuela porque cada 6 años hay que elegir la presidencia. Y este presidente va a tomar posesión el 5 de enero del 2025 para un periodo 2025-2030. En esas condiciones que en cualquier otro momento, cualquier ejecutivo, cualquier jefe de Estado ha podido decir que producto de las circunstancias en el cual está sometido el país a una guerra de cuarta y quinta generación, como es las medidas coercitivas unilaterales, no se hacen las elecciones. Pero nosotros y el presidente Nicolás Maduro valientemente ha decidido asumir la responsabilidad de cumplir la Constitución bolivariana y plasmar el 28 de julio las elecciones. Unas elecciones históricas, porque es unas elecciones contra el imperio, no es contra, digamos, el pueblo venezolano va a definir el 28 de julio su soberanía. Pero fíjate, pues hoy tenemos otra cápsula, gracias Guillén. Vamos a ver esa cápsula, vamos a verla, porque es que estamos con las medidas coercitivas atajados. Claro. ¿Ah? Vamos a ver ese video. Primarias. Veamos algunos ejemplos. En enero de 2019, Washington sancionó a la estatal petrolera venezolana PDVSA, en la práctica imponiendo un embargo petrolero. Inmediatamente Caracas se vio obligada a detener el envío de crudo a Estados Unidos, lo que implicó pérdidas de unos 11.000 millones de dólares anuales. Venezuela también perdió Citgo, una filial de PDVSA valorada en 8.000 millones de dólares, que fue bloqueada y luego
puesta bajo el control de Guaidó. Meses después, la administración Trump sancionó a 13 empresas y 10 personas acusadas de participar en una compleja red de importación de alimentos para los clavos. Cuando decimos que las sanciones buscan generar hambre en el pueblo venezolano, no es una metáfora. El bloqueo arrecia. Una orden ejecutiva en agosto de 2019 impuso un embargo como el de Cuba, abarcando todas las empresas estatales venezolanas, pero más aún abrió el camino para las llamadas sanciones secundarias. El Departamento del Tesoro se arrogó la potestad de sancionar empresas internacionales y a principios de 2020 empezó a castigarlas por el crimen de comercializar con Venezuela. El último golpe vino a finales de ese año, cuando la administración Trump comenzó a amenazar a empresas que hacían negocios de canje, por ejemplo, intercambiando crudo por combustible o alimentos. En total, decenas de medidas han sido aplicadas. Fíjate, decenas de medidas, 932 medidas coercitivas, 7 órdenes ejecutivas, ¿no? Por eso es que ellos no podíamos desengancharnos, Rafael Argotti, de esas pruebas, esas evidencias, que así como tú dijiste acertadamente, nos quieren dar golpe en las redes sociales, eso también está en las redes sociales. Es decir, hay también grupos, personas, individuos que buscan de lo pequeño, lo cotidiano, decir la verdad que ha pasado en Venezuela. Por eso es que yo acertadamente siento de que Dios que nos ilumina, Dios que ilumina a este pueblo, tiene que darnos esas luces realmente de que estos enemigos de la patria, de verdad, sacarlos. Ellos mismos se fueron de aquí, pero terminar de sacar a estos empleados del Departamento de Estado que aún continúan aquí. Claro, indudablemente que bueno, simple y llanamente es un sector entregado totalmente al imperio norteamericano, un sector antinacionalista, ¿no? Lo único que tienen de venezolanos es que nacieron aquí, pero prácticamente, bueno, los gerentes petroleros, tú fíjate, quiero hacerte esa reflexión ahí, porque Rafael estuvo en la retoma en el 2002, si no me recuerdo, sí, no. Estuvieron ahí en la retoma con la refinería. Yo en ese entonces estaba ya culminando mi parte académica en la licenciatura y yo veía como ustedes estaban todos montados con el grupo de ingenieros, sí, a nivel nacional, porque aquí lo que querían era una guerra total contra lo que nos dice ese video, que es la principal empresa estatal, que nos dieron un golpe ahí. Claro, la generadora de riqueza, porque el 96% de la generación de riqueza en ese momento, cuando empiezan las sanciones contra PDVSA, era la industria petrolera, que la generaba, o sea, los salarios de todos nosotros se pagaban de la industria petrolera. Y prácticamente el mover la economía, lo que se llamaba la economía rentista, salía de las riquezas, la generación de dólares que generaba la industria PDVSA. De manera que ellos están conscientes de eso. Y también hay que decirlo, estaba consciente el gobierno bolivariano, estaba consciente el presidente Nicolás Maduro. Por eso cuando Nicolás Maduro empieza a hablar de una Venezuela productiva, de que hay que haber rentismo, porque bueno, simple y llanamente, cuando ellos aplican las sanciones, que no había recursos, eso también afectó a las empresas rentistas como Polar, Colgate, Procter & Gamble, que se beneficiaban de esa generación de riqueza de la estatal petrolera PDVSA. Y entonces empieza una nueva realidad económica, que vuelvo y repito, producto de la estrategia combinada de leyes constituyentes con la acción del gobierno bolivariano a través de los 18 motores, fue generando las condiciones para ir avanzando hacia esa Venezuela productiva. Fíjate, las divisas no petroleras no llegaban al 3%. Y cuando Venezuela producía 50.000 millones, que era lo que producía en el año 2017, cuando empezaron las acciones, 52.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? Casi menos de 3.000 millones de dólares la producían las empresas no petroleras. Hoy esas empresas no petroleras, que de alguna manera también fueron afectadas por las sanciones, que sus cuentas en el exterior no las pudieron mover, que se vieron en la necesidad de prácticamente
de ir paralizando sus actividades, esas empresas hicieron alianza con el Estado venezolano. Y el Estado venezolano, consciente de que esa alianza tenía que hacer con gestos importantes, fueron produciendo los elementos necesarios para que estas empresas pudieran generar sus productos. Es decir, poder ir al exterior, hacer convenimientos, bajar los niveles de aranceles, que ellos pudieran traer sus materias primas, pero con unas condiciones, y esto hay que decirlo, con las condiciones de que mantuvieran al trabajador venezolano, que trataran de garantizar un salario digno a pesar de las condiciones que teníamos nosotros de no poder violentar el salario, porque la tendencia y el principal elemento que el Estado venezolano estaba manejando en ese momento era vencer la inflación. Por eso no podíamos hablar de salarios digno o de salario mínimo, teníamos que hablar de una bonificación que fuera dignificando progresivamente al pueblo venezolano. A mí no me queda ninguna duda que después que logremos la estabilidad económica total del país, esto que conocemos como bonificación, ¿verdad?, va a pasar en cualquier momento a ser salario entero. Fíjate, Rafael, me recuerdo, tú con Jorge Berroeta, ojalá que me esté viendo, nosotros hicimos varios programas de lo que es la agenda económica con los 18 motores. Sí. ¿Oíste, Nicolás? Lo importante hoy, pareciera que Nicolás, mira, está más claro que el agua, ¿vale? Claro. Cada día, no. Fíjate, te entrega una responsabilidad que hoy es estratégica, pero fíjate, mira lo que me ponen aquí. Buen día, mi estimado amigo. Me complace ver en pantalla al señor Rafael Argote, lo conocí en mi primer trabajo en Plaza Venezuela, zona rental. Éxito y bendiciones, que viva Venezuela. Fíjate. Gracias. Pero es que fíjate, son todos estos mensajes que nos llegan del poder popular, de los comuneros, las comuneras. Ay, Maizal, que veniste para acá en estos días. Otra operación estratégica ante toda esta neutralización de la guerra. Yo quería permitirme irme a la pausa, Rafael, porque venimos también hoy con lo que nuestro comandante presidente en el próximo segmento le ha dado, que es un abordaje a nuestras abuelas y a nuestros abuelos. No podía faltar, Rafael, tú me disculpas, porque no es nada más el tema de una promesa. Yo creo en esa palabra que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Él no promete, él viene y se compromete. Fíjate la palabra, el compromiso que hay. Compromiso que hay con nuestro gobierno, con nuestro candidato a presidente nuevamente, que se lo merece, es el Dios. Se lo pedimos siempre, es el Dios que está aquí. Es Jesús vivo que está aquí, que es una operación de neutralización y de garantizar la paz, la tranquilidad y la soberanía de Venezuela. Porque cuando uno ve un empresario, cuando ve un pequeño emprendedor hasta, bueno, yo lo pongo así porque yo estaba cerca de ahí, vale, mira, yo estaba ahí cerca, porque tengo que decirlo, hasta un barbero, pues, se le metió ahí, como se le mete mucha gente en todos los días, y hoy es un emprendedor más. Pero que sea el Dios que nos lleve a esa misión, que es continuar con esta marcha victoriosa de la revolución. Así es. Vamos a irnos a una pausa. Patiño, vale, nuestro coronel Patiño, igualmente pues está el sargento primero Guillén Mejía, el teniente Mejía, está el sargento Villarroel, está el sargento Holden, todo este equipo perfecto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No podía dejar pasar ahorita, saludar en este momento a todas las unidades, a todos nuestros componentes que están ejerciendo todo lo que es los postulados constitucionales. Saludar igualmente a nuestra Armada Bolivariana que está ejerciendo por allá toda nuestra Venezuela Azul, los que estudiamos la talasocracia. Es importantísimo hoy hacer referencia de todo este tipo de acciones
para seguir neutralizando las medidas coercitivas unilaterales. Por ahí me mandaron un mensaje, aquí está. Alfa Bravo, comandante eterno Hugo Chávez, Golf 24. Saludar al comandante Clianto. Bueno, la Armada tiene, ¿cómo es que es lo de la Armada? Nuestro comandante del Alfa Bravo 24, comandante eterno Hugo Chávez, que está navegando en este momento. Nos están viendo por allá, está arribando al puerto de La Guaira. No, imagínate, aquí está la Armada, estamos todos los componentes activos, nuestra Guardia Nacional, nuestro Ejército Bolivariano, igualmente nuestra aviación militar bolivariana. Yo quería empezar este último segmento, de verdad, con algo que es importante porque hay que aterrizar el por qué son las cosas. Pero que sea nuestro comandante Nicolás que nos lo diga en una cápsula para que tú vengas y nos dé. Vamos a poner, ¿la tienes por ahí, Guillén? Vamos a disparar esa, dispárame esa ahí. No, ajedrez, bolas criollas, la casa para recibir atención permanente, la casa para compartir alegrías, bailar, la casa para recibir atención cuando necesite. Ya tenemos totalmente con comedor, atención, con comedor, correcto. Aquí están los prototipos ya diseñados. O vamos a construir de cero, o como hemos hecho con las bases de misiones, ustedes consiguen el terreno, una buena casa, una buena estructura que exista, vamos, la compramos y la adaptamos para que sea la casa de abuelos de ahí, del territorio y de la comunidad. Hemos tomado una experiencia bien bonita. Hay experiencias bonitas en todos los estados. El presidente Nicolás Maduro es una suma de esfuerzos institucionales y de organización popular. Hay una cantidad de clubes, aquí se concentran los clubes de abuelos, la casa de los abuelos, las actividades que hacen 520 círculos de abuelos. O sea, aquí estamos llegando a una población que gracias a la revolución estaría sola, desamparada. Y esta es la vocación, porque son parte de la población que han recorrido un camino vital y que han tenido un ejemplo y que deben ser incluidos, deben ser atendidos, deben ser dignificados sobre todo. La casa de los abuelos me llena mucho de orgullo porque tengo un testimonio. Perdí a una hija, perdí a mi esposo, mis hijos se fueron, me la pasaba llorando. Una amiga me dijo, ¿por qué no te inscribes en la casa de los abuelos? Yo la acompañé. El primer día me gustó porque aquí hacemos muchas actividades. Tenemos un grupo de danza. Jugamos bingo, jugamos dominó, jugamos bola criolla. Bueno, y le agradezco mucho a este club, a esta casa de abuelos. El presidente Maduro nos tomó bastante en cuenta en este aniversario del adulto mayor. Bueno, y aquí en la casa de los abuelos 24 de julio encontré mi... Pero fíjate, no es promesa, es un compromiso. ¿Ah? Sí, indudablemente el presidente ha hablado de las casas de los abuelos y las casas de los abuelos bajo el esquema que tú puedas darle atención de manera permanente a los abuelos que asistan, ¿no? Es decir, casas donde puedan hacerse la peluquería, la barbería, donde tengan atención médica, donde tengan comedor, donde tengan biblioteca, donde tengan sitio de estar, la construcción de cineclubes. Es decir, casas de manera integral. Pero también nosotros tenemos hay una población que también tiene que atenderse, que es una población que está prácticamente en una situación de vulnerabilidad total. Y esas casas también existen en este momento en el país y nosotros vamos a profundizar la existencia de esas casas residenciales que llaman en este momento, que a través del Instituto Nacional de Servicio Social, que es el INAS, que queda adscrito al ministerio, nosotros venimos dando, digamos, ese apoyo a estos abuelos que practican, porque parte de las medidas coercitivas unilaterales fue violentar, estimular prácticamente que
que la gente se fuera, que los jóvenes se fueran, muchos jóvenes se fueron. Yo mismo soy parte de eso, mis hijos se fueron y me dejaron los nietos. ¿Ve? Entonces nosotros somos unos abuelos que estamos criando unos nietos. Y así como yo, hay miles de abuelos que los hijos se fueron y prácticamente están en una condición de abandono que hay que atender. Ahora, muchas veces el Estado, la institucionalidad no se da abasto, no llega. Ahí es que creo que ahí es donde entra el proceso de la construcción de este ministerio. Nosotros hemos hablado, el presidente también habló de los círculos de abuelos, y nosotros visualizamos los círculos de abuelos como los círculos de la vanguardia, de esos compañeros, abuelos de la patria que van a ir hacia el territorio, que van a conocer las necesidades de los abuelos de su territorio, de los abuelos de su calle, que van a ir en presentación de lo que es la fuerza popular, el movimiento popular de los abuelos, para que haya una acción del ministerio en función de que obedezca lo que esa acción de ese movimiento popular vaya desarrollando con los abuelos. Y por supuesto nosotros creemos en el proceso de la construcción de las casas. Ahí se están conformando ya 3 viceministerios, el viceministerio de Protección Social, que va a atender todo el tema de la salud. Fíjate, el tema de la gran misión Milagro, cómo fue afectada por las medidas coercitivas o negativas. El tema de la gran misión Sonrisa, cómo fue afectada por nosotros estamos retomando todas esas misiones conjuntamente con el Ministerio de Salud, que aprovecho y saludo a la doctora Magali Gutiérrez, ¿verdad? Para avanzar, porque si alguien tiene afectaciones realmente en esas dos áreas específicas y patologías específicas son los adultos mayores. Volver a lo que decía el comandante Chávez, volver a darle vida a los adultos mayores para que no se queden ciegos, eso es fundamental. Y volver a darle vida, sonrisa a los adultos para que puedan reír a plenitud. Tenemos el viceministerio de participación ciudadana, o la construcción de los círculos de abuelos, de la construcción comunal de los círculos de abuelos, pero también dentro de ese viceministerio observamos un área socioproductiva que es fundamental para el desarrollo de la emprendeduría. Fíjate lo que tú hablabas cuando eras constituyente, pues ahí nos está mandando mensajes, el tema de cómo tratar de ir atendiendo a las y los venezolanos, y cómo hoy, poco a poco, porque no es una promesa sino un compromiso, cómo se están materializando políticas. Claro, ya hay, como quien dice, está llegando algo, pues. Esto no es una magia. Cuando yo hablo de esto es recurso, gracias a una estrategia que se ha logrado con mucha cautela y por debajo, como quien dice. Claro. Lo ha logrado, Nicolás. Lo ha logrado todo lo que tiene que ver la articulación económica y política que lleva a eso. Claro, y la atención que tengan un alineamiento estratégico hacia la población adulta y adulta mayor. De manera que nosotros, a esos seres, a esas personas que todavía están pensando en un envejecimiento activo, que fueron capaces a través de lo que fue en un momento dado, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, el esfuerzo que se hizo, el censo que se hizo para aquel programa que nosotros hablábamos, Chamba Mayor, que ya no lo vamos a llamar Chamba Mayor, sino es el emprendimiento mayor, el emprendimiento del envejecimiento activo, de gente que quiere producir, que busca capital, que de alguna manera lo que necesita es un empujón, que, digamos, tenga una visión socialista para que podamos darle esos capitales necesarios para que esos compañeros puedan desarrollar su emprendimiento, su razón de vida en esta etapa de la vida que pudiéramos decir la fase, digamos, de sabiduría que ellos van a desarrollar. Fíjate, ahí hay un capital humano, capital social humano, que es nuestra y nuestros adultos mayores, y es una de las visiones que tú siempre has tenido. Quiero saludar a Gladys Requena, que era constituyente también. Sí, presidenta de la comisión
Claro. del pensionado y pensionada de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ahí había todo un andamiaje. Nicolás se la está comiendo. Por debajo, está zumbando al bate, unos batazos buenos, porque esto no es una promesa, sino es un compromiso, una planificación que ya se tiene de la Asamblea Constituyente, y tú eres un ministro que tienes todas las competencias. Te manda saludos Demetrio Francisco Flores, Wilder Vargas y Omar Ruiz, parte del equipo de referente informativo, porque vemos hoy como Nicolás Maduro Moro, y quiero saludar a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, de cómo hoy se está desarrollando todo un andamiaje para reconstituir el Estado social. Así es. Yo creo que no es poca cosa lo que tenemos producto de estos traidores a la patria y traidoras a la patria que han buscado es acabar con el país. Sí, una población que ha sido totalmente vulnerable, cuyas medidas coercitivas golpearon con mucha fortaleza a esta población adulta mayor, y sin embargo se ha mantenido fiel, restiada con la revolución bolivariana. Como yo dije cuando el presidente Nicolás Maduro me honró pues con este nombramiento, dije: el ejército de las cabecitas blancas, el ejército de las cabecitas, que el 28 de julio vamos a salir desde muy temprano a cumplir con nuestra tarea de llevar al presidente o mantener al presidente Nicolás Maduro en donde está, en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y golpear a estos sectores de la ultraderecha que por ahí andan ofreciéndole a los adultos y a los adultos mayores lo que era supuestamente, dicen ellos, lo bello que era ser pensionado en la Cuarta República. Mire, yo quiero tocar ese tema. Cónchale, aquí no tenemos libreto, no hay nada. Gracias, Mejía. Pues cualquiera puede decir, concha, esto como que tienen lo que era el antes y hoy. Porque Nicolás fue constituyente, yo me recuerdo, yo me la pasaba yendo para ese tipo de reuniones, cómo se burlaban de él cuando él decía que el salario mínimo tenía que ser incorporado a la pensión. Claro, tú lo dijiste anteriormente, tenemos una medida coercitiva que estamos trabajando en base a bono. Eso no lo dicen estos señores que aupaban invasiones. Y vamos, y seguían ahí en la calle dándole vida. Unos se fueron, pero quedaron estos empleados del Departamento de Estado, pues son empleados, son traidores a la patria, estos señores que están ahí, porque eso hay que decirlo también. Ahora bien, dentro de toda esa visión, es importante también nosotros hacer esa referencia, lo que tú estás hablando ahorita, que es importantísimo, el antes y el después. Sí, antes prácticamente el salario... una conquista del movimiento del sector adulto mayor era convertir en salario mínimo la pensión, que fuera atada al salario mínimo. Antes el salario mínimo tenía dos vertientes, el salario urbano y el salario rural. La pelea de los abuelos en la Cuarta República era que se consolidara con el salario urbano, que era un poquito más que el salario rural, y esa fue una batalla. Y en ese tiempo, en esa Cuarta República, los que tenían derecho a pensión, que eran los que de alguna manera eran las personas que trabajaban en el sector oficial, por decirlo de alguna manera, que aproximadamente era un sector que conformaba en ese momento aproximadamente 1 millón de compatriotas que tenían derecho a esa pensión. Solo el 20% de esa cantidad de compañeros, es decir, 200.000, recibían la pensión. Y de esos compañeros que recibían la pensión, prácticamente no la recibían al 100%, sino que cortaban hasta el 40% del salario mínimo de ese momento. O sea, las loas que el candidato Tapa le da al sistema de pensiones de la Cuarta República es las loas que le está dando a un sistema que prácticamente marginaba a todos aquellos que tenían derecho a una pensión, y al sector adulto mayor. Recordemos también que dentro de las luchas que daba el movimiento de los abuelos y las abuelas, en ese momento no faltaba la represión, y nos faltaba también la ballena y todos estos camiones de la Policía Metropolitana que llenaban de agua
a los abuelos inicialmente, porque después la represión se fue acentuando contra el sector de los abuelos y bueno, ya no era agua lo que le echaban, sino que le metían perdigones, bombas lacrimógenas, como que si tuvieran un enfrentamiento de aquellos famosos enfrentamientos que tuvimos nosotros como movimiento estudiantil en la época en que enfrentamos al punto fijismo y su política aislante de la mayor suma de felicidad posible del pueblo venezolano. Hay que recordar cómo esta gente quería privatizar la educación y el señor Piar Sosa que andaba upando allá en la Facultad de Ingeniería, lo que ustedes tuvieron que enfrentar, después lo heredamos nosotros. Fíjate una cosa que es importante, que hay que comparar, que es importante comparar. Es bueno que tú hayas sacado ese tema. Evidentemente, había muchos trabajadores que trabajan en la industria privada y trabajaban en el campo de la ingeniería y uno tenía que pagar el seguro social. Muchos de esos trabajadores recibían en su sobre el descuento que le daba a la empresa para su pensión, pero la empresa no pagaba el seguro social. Cuando él suponía que tenía sus 750 semanas para aspirar a ser pensionado, bueno, el seguro de alguna manera le decía que no podía ser pensionado porque le faltaban semanas o porque no había cumplido nada, porque el patrón de él, el amo, el que era el dueño de la empresa, no había cumplido con la ley de servicios sociales en este momento. La revolución bolivariana no solamente reconoce a los pensionados, los que han abonado las 750, semanas al Seguro Social, sino que crea la gran misión Amor Mayor para darle pensión a todos aquellos que de alguna manera fueron afectados por esa circunstancia en la cual sus patrones no cumplieron con la ley y por aquellos que no abonaron absolutamente nada al Seguro Social, pero que crearon patrias, como las amas de casa, que nos criaron a nosotros, generaron ciudadanos y que ese trabajo no era remunerado y que el Estado venezolano a través del Estado revolucionario y el Estado bolivariano le dio visibilidad a esas madres y a esas amas de casa y a esos padres cuando crea la gran misión Amor Mayor. Fíjate, estamos culminando ya el Hoy programa. somos aproximadamente 4 millones de adultos. Fíjate, es lo que yo te decía, estamos ya culminando el programa, pero yo quería que tú nos indicaras los números. Poca cosa, 4 millones. Sí, 4 millones aproximados de adultos, porque también dentro de los pensionados hay un sector que es pensionado por razones laborales, que tienen el tema laboral, entonces esos también están pensionados. Oye, la constituyente y te dio... con personas con discapacidad también son pensionados. La constituyente te dio toda una lectura de ese sector que uno no tenía, claro, ahí tuvimos también no solamente la presidencia con la profesora Gladys Requena, sino también tuvimos la presencia de 28 constituyentes que resteados con el sector que vamos a reconocer dentro de este ministerio, pero de una persona que luchó desde muy joven en el proceso de lucha de los abuelos y de las abuelas, como es el camarada Diógenes Linares de Carabobo, que estuvo incluso en las batallas de lucha de los abuelos, que fue parte de los que recibieron esa represión que le mandó Ledesma, porque hay que recordarlo, fue Ledesma quien mandó por primera vez a meterle plomo y a meterle perdigones y bombas lacrimógenas a los abuelos. No bastaba con el agua, sino que también utilizó la represión como si fuera menos el movimiento estudiantil. Bueno, ese genocida es el socio de esto, que andan por ahí en la calle. Los apellidos, los que están pidiendo sanciones, los que se reunieron con Trump, los que se reunieron con Obama y con toda esa gente. Pero bueno, el 28 de julio vamos a la batalla, el 28 de julio este pueblo va a decir, nosotros somos libres, nosotros somos soberanos, nosotros queremos que siga la línea y la tendencia de este gobierno bolivariano, que se siga manteniendo el estado de seguridad social que ha creado la revolución bolivariana, y bueno, vamos a votar abrumadoramente por el candidato de la patria, que es el candidato Nicolás Maduro Moro, nuestro gallo pinto. Nuestro gallo pinto. Oye, Rafael, me interesó ese último golpe, porque son los números, Nicolás. ¿Tú estás claro, vale? Sí. Cada quien a su sector, y como vemos, con claridad revolucionaria,
Por el día de hoy quiero agradecerle a Rafael Argote, un hermano del Movimiento 80, ¿vale? Quiero saludar al Movimiento 80, pero también a los revolucionarios de hoy, los revolucionarios de siempre. Quiero de verdad felicitar a todos y todos que están viendo el programa, nos llegan bastantes mensajes, están llamando, no puedo contestar el número telefónico, estamos en vivo. Bueno, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Por ahí tenemos ya otro video, no se separen, Rafael, no sé si tú querías saludar ahí, tenemos otro video y tenemos la Feria del Cardumen. ¿Quería decir algo? Ya no, bueno, no, llamarlos a todos. Este martes vamos a tener un encuentro de abuelos y abuelos de la patria, de adultos mayores, a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, nos vamos a encontrar con nuestro presidente Nicolás. Ya estamos haciendo todas las coordinaciones. Recibirán la información completa y garantizando pues los elementos de seguridad necesarios que no se pueden decir por aquí, pero ya ustedes están informados, los que nos están viendo, de dónde es el sitio y el lugar de este extraordinario encuentro que vamos a tener. Sorpresa les tenemos a nuestro los presidente. Circuitos de los adultos y los adultos mayores. Zumbate una información muy buena, ¿vale? Bueno, que pasen por el día de hoy. Feliz día, nos vemos. Nos vamos con un video de Reina, ¿vale? Creo que es de Reina. Y nos vamos también con algo perfecto que es la Feria del Cardumen. Reina, una mujer de 90 años, recuerda las promesas vacías de la oposición. Dijeron que sería la última cola, pero todo fue peor. La oposición trajo violencia descarnada, quemaron personas vivas, promovieron sanciones para quitarnos nuestras medicinas, bloquearon las vacunas contra el COVID-19. Y ahora, con la cara bien lavada, vienen a pedirnos el voto. ¿Qué se creen ellos? Los venezolanos tenemos memoria. Déjenos en paz. Por amor a Venezuela, para atrás ni para coger impulso. Nosotros vamos para adelante con Maduro. Con Maduro seguimos construyendo el futuro. Juntos somos más fuertes. Reporte de las ferias del Cardumen. Estamos aquí en la comunidad de Manzanillo, contentas, y esperamos que siga mejorando la pesca para que nuestras sardinas lleguen a todas las comunidades de Venezuela. Estamos aquí con la caravana de la sardina, estamos cargando, que esa va a ser distribuida en todos los sitios de Venezuela.